¿Sabías que un corte de electricidad llevó al descubrimiento de la piel artificial? Algo que parecía una pérdida total se convirtió en una innovación que revolucionó la medicina. Pero esta no es solo una historia científica, es un ejemplo de cómo una crisis puede dar origen a algo increíble. Hace pocos días falleció la doctora Celia Mohadev, bioquímica y farmacéutica argentina. Quizás su nombre no sea muy conocido, pero su invento cambió la vida de miles de personas. La piel artificial. Esta membrana de colágeno ayuda a la regeneración de la piel quemada, reduciendo el dolor y acelerando el proceso de curación. Pero ¿cómo se llegó a este descubrimiento? Todo comenzó con lo que parecía ser un problema técnico. La doctora Mohadev contó que estaba trabajando en su laboratorio y de pronto hubo un corte de electricidad prolongado. En la heladera había muestras de colágeno y lo lógico era que se pudriera. Pero al abrir la heladera descubrió algo inesperado. El colágeno, en lugar de pudrirse, se había transformado en una especie de cuero. Esto despertó su curiosidad y la impulsó a investigar, y así llegó a crear la piel artificial. A veces las cosas no salen como deseamos. Estamos trabajando en algo y de pronto se corta la electricidad. ¿Qué sentimos cuando el deseo no se cumple y las expectativas se ven defraudadas? Depende de cuán aferrados estemos a las expectativas. Si estamos muy aferrados, vamos a sentir desilusión, frustración y enojo. Vamos a sentir que es un fracaso. Si la doctora Mohadev hubiera adoptado esta actitud, tal vez habría ordenado tirar a la basura todo el contenido de la heladera y nada nuevo hubiera ocurrido. Pero afortunadamente la doctora Mohadev tuvo una mirada diferente. Vio este corte de electricidad no como un fracaso, sino como una oportunidad. La gran diferencia entre el fracaso y la oportunidad no es la situación, sino nuestra actitud. Pensemos en otro ejemplo. Durante la última dictadura militar en Argentina, los familiares de desaparecidos se reunían frente a la Casa de Gobierno para pedir información, pero como regía el estado de sitio, la policía les prohibía reunirse y les ordenó circular. Aquí los familiares tenían dos opciones: retirarse y rendirse o ir al enfrentamiento directo con la policía. Ninguna de las dos opciones era buena, pero en lugar de elegir entre dos opciones malas, tuvieron una actitud creativa. Aceptaron la orden de circular y se pusieron a caminar alrededor de la pirámide de Mayo. De esta manera transformaron una prohibición en un modo de protesta que hizo historia. El caso de la doctora Mohadev y el de los familiares de desaparecidos tienen algo en común: la manera de mirar una realidad adversa. No podemos controlar todo lo que pasa, pero sí podemos elegir cómo responder. Lo que diferencia a quienes hacen historia de quienes se quedan en la frustración es su capacidad de adaptación. Cuando las cosas no salen como deseamos, podemos elegir entre quejarnos o buscar una puerta abierta. ¿Qué nos impide ver la puerta abierta? Nuestro aferramiento a las expectativas y a determinados resultados. Está muy bien tener expectativas y trabajar para hacerlas realidad, pero no controlamos el mundo. A veces ni siquiera somos capaces de controlarnos a nosotros. Si fuéramos capaces de controlarnos a nosotros, no existirían los despertadores,
ni el clonazepam. Como no controlamos el mundo que está en constante transformación, siempre van a aparecer obstáculos en nuestro camino. Si estamos muy aferrados a las expectativas, vamos a enojarnos. El enojo nos va a cegar y al estar ciegos, vamos a pensar que el obstáculo está ahí por capricho, por mala suerte, para perjudicarnos. Puede parecer contradictorio, pero al enojarnos, establecemos un vínculo muy estrecho con el obstáculo. Estamos unidos a él a través de la ira. Si en cambio aceptamos la existencia del obstáculo, si comprendemos las causas y condiciones favorables que lo hicieron posible, estaremos en mejores condiciones de superarlo y de aprender durante el proceso. Cuando tenía un rinconcito, si el ámbito me lo permitía, hacía una prueba. Si era exitosa, bárbaro. Y si era un fracaso, nunca hay fracaso. Se sabe que ese no es el camino, hay que agarrar otro. Tenemos una imagen estática de nosotros mismos, pero en realidad nuestra capacidad de aprender y de adaptarnos a los cambios es infinita. Todos los obstáculos, los fracasos, las cosas que salen mal, son excelentes oportunidades para fortalecer esa capacidad. Si tenés ganas de trabajar, te invito a que durante la semana realices estas 3 tareas. 1. Observa atentamente tus pensamientos y tus emociones cada vez que las cosas no salen como lo deseas. 2. Trata de identificar cuál es la expectativa que se vio defraudada. Y 3. Cambia tu punto de vista y trata de encontrar qué nueva oportunidad se abre ante este nuevo e indeseado escenario. La propuesta es desarrollar una actitud optimista que en cualquier situación, pase lo que pase, te lleve siempre a preguntarte, ¿qué nuevo aprendizaje puedo adquirir ante esta nueva situación? Muy bien. Muchas gracias por escuchar. Que tengas paz y alegría.